Robert, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto enorme y un honor que nos hace su compañía y su presencia en este canal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Veo que tienes una comunidad magnífica, vídeos muy buenos y además se te nota mucho la experiencia, tanto en locución como en conferencias, por tu manera de comunicar. Me parece excelente, así que contento de poder compartir charla contigo. Pues muy feliz, Robert, de que nos acompañen. Antes de iniciar en el tema de hoy, Robert, antes de hablar de qué viene para el 2023 y los años que le siguen, queremos conocer un poquito de Robert Martínez. Estaba leyendo de su información y me decía, media hora después de su nacimiento, su señora madre predijo, pronosticó que usted iba a ser un hombre grande en la astrología. Sí, de hecho, mi tío es el que calculó la carta justo cuando yo nací. Estaba ya, en aquel momento se calculaba a mano y claro, cuando mi madre ya pues recién parida me tenía bien en brazos, miraron un poco la carta entre los dos. Digo, este o será un brujo, un místico o un astrólogo o algo similar, pero está claro que alguien muy dedicado al ocultismo o a cualquier tipo de mancia. Desde luego, era difícil de ubicar en profesiones comunes y tradicionales porque ya tengo una personalidad bastante divergente, muy intelectual y muy cercana a lo místico. Por lo tanto, ya dedujeron con mucho acierto que seguramente me iba a dedicar a algo de ese estilo. Y cuando yo aprendí astrología dije, no, claro, sí tiene todo el sentido. Digo, tiene sentido por lo que yo siento y me interesa y también por lo que se ve reflejado en carta. ¿En qué momento empieza a ejercer ya esa misión, Robert? Claro, yo empiezo a estudiar astrología en septiembre de 2001, más o menos cuando las Torres Gemelas. Ahí es cuando a mí me llega la información de la astrología. Y claro, uno de los primeros eventos que yo analizo es lo que acababa de pasar. O sea, en septiembre de 2001, digo, a ver, empiezo a estudiar astrología, digo, esto que acaba de pasar tiene que estar reflejado de alguna manera en el cielo. Desde ahí empiezo a mirar lo que era 2001, ¿qué había entonces? Miro la Primera Guerra Mundial, miro la Segunda Guerra Mundial y veo una serie de paralelismos. Digo, pues aquí hay algo que está funcionando. Luego lo aplico a nivel personal, a la gente conocida, a la gente desconocida y empiezo a hacer experimentos. ¿Me sirve para explicar lo que conozco de la gente que conozco? ¿Me sirve para explicar lo que veo de la gente que no conozco? Si en todos los casos me dice que sí, pues aquí hay algo de realidad. Pues ahí empieza realmente mi andadura más hacia afuera. Antes de eso, pues yo ya estaba muy interesado en el autoconocimiento, pero sin ni siquiera haberle puesto ese nombre. Simplemente observaba a los demás, los analizaba, reflexionaba sobre cualquier cosa, pero digamos que la misión empieza en 2001 y luego pues ha ido ganando y ha ido subiendo escalones y peldaños a medida que ha pasado el tiempo. Robert, vamos a entrar en el tema que hoy nos une y que le agradezco de nuevo que usted nos haya concedido este espacio. Un espacio para quienes están conectados con nosotros, que son casi un grupo de 1000 personas que estamos en vivo. Agendamos desde el mes de agosto. Y en el mes de agosto yo dije, wow, son mucho tiempo. Ayer reflexionando con mi señora Robert, yo decía, perfecta la fecha que me dio Robert Martínez. ¿Qué mejor para hablar de este tema que viene para el 2023 que empezando un año? ¿Qué mejor fecha para eso? ¿Qué viene para toda la humanidad? ¿Qué estamos viviendo como humanidad a partir de este momento, Robert? Desde hace muchos años empieza a asomarse un cambio de paradigma, pero, como hemos dicho, está emergiendo una nueva manera de pensar, más holística, más espiritual, más integral. Pasamos ese conocimiento compartimentado que se nos ha enseñado en el mundo académico, donde uno se especializa en una rama y se desconecta de todas las demás, donde uno no tiene criterio para escoger y para pensar, sino que siempre delega en los otros, en las otras autoridades intelectuales. Y ahora empieza realmente a romperse el paradigma de autoritarismo intelectual y a incluirse una nueva forma de pensar, mucho más autónoma, mucho más inteligente, mucho más humana y mucho más racional. O sea, hemos vivido en un mundo que no era racional, pero se vestía de racional. Y al mundo espiritual se le ha tildado de irracional, cuando realmente es el que lo incluye todo. Entonces, claro, ahora estamos justo en el momento de cambio de paradigma, donde se va a romper la confianza, la poca que queda, en las instituciones a nivel intelectual. Entonces, el punto más importante de 2023 es ese.
empieza a fraguarse de verdad un auténtico cambio de mentalidad. Mucha gente ya no confía en la educación tradicional, mucha gente no confía en la comunidad científica, mucha gente empieza a dudar de que la historia que nos han contado sea cierta, mucha gente se da cuenta de que los estudios universitarios no te capacitan ni te facultan para luego ejercer correctamente una profesión. Mucha gente deja de confiar en la medicina oncológica, pues esa desconfianza hacia el viejo mundo y la apertura hacia el nuevo mundo es el elemento crucial y fundamental desde 2023. Ahora, si quieres, exploramos otros, pero como claro primer... que sí, no, es interesantísimo que lo que usted nos está diciendo es, estamos empezando a ver la vida de una manera completamente diferente, reconociéndonos desde la base esencial que es quienes somos. Por eso usted dice, el mundo espiritual es un mundo que empieza a aflorar, pero que siempre ha estado, pero que hasta ahora empezamos a darnos cuenta de realmente quiénes somos. Sí, digamos que empieza a empapar el sustrato cultural, es decir, muchas personas llevamos muchos años dedicándonos al autoconocimiento, pero como antes mencionaba autobiográficamente, yo no lo llamaba autoconocimiento cuando tenía 16 años o con 20, con 25, es después que retroactivamente digo, vale, es verdad, me interesa el autoconocimiento, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, pero en aquellos tiempos yo no tenía conceptualizado así. Yo simplemente pensaba, bueno, me interesa conocerme, me interesa conocer a los demás, pero ni siquiera le ponía esa palabra. Entonces, si nos fijamos, está habiendo un cambio cultural. Estos conceptos que ya existían no estaban explicitados en forma de palabras. Y ahora, poco a poco, eso va entrando y va calando profundamente en la psique colectiva. Desde hace unos años, por lo menos en mi consulta, mucha gente viene a ayudar a través de la carta natal a conocerse a sí misma. Bueno, pues eso hace 20 años no ocurría prácticamente nunca. Hace 15 tampoco. Y ahora cada vez tímidamente va ocurriendo más. Todavía no es Vox Populi, todavía no ha empapado toda la sociedad, pero cada día somos más. Cada día somos más los que utilizamos herramientas, enneagrama, numerología, psicología, inteligencia emocional, lo que sea para conocernos a nosotros mismos. O sea, nos damos cuenta de la importancia del individuo. Pues ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad es fundamental para cambiar el mundo. Si no se cambia la manera de pensar, no hay ningún cambio que pueda venir desde fuera, sea político, económico o social, que pueda cambiar realmente a la humanidad hacia algo mejor. Robert, ¿cómo funciona la astrología? En el sentido de qué es lo que viene para el mundo. Digamos, ayer miraba y buscaba un poco de su información, bueno, es todo el tiempo, lo he venido haciendo porque me encanta su manera de comunicar. Decía, 2023 es un año 7. ¿Qué sucede con los años 7? ¿Por qué el 2023 es un año tan especial para la humanidad? ¿Por qué llegamos aquí a todo lo que vamos a experimentar que usted nos acaba de compartir? ¿Por qué no fue hace 2 años atrás? O sea, ¿qué tiene de especial este año que hace que venga esa floración de conocimiento y el quitarnos ese velo que hemos traído durante tanto tiempo? El concepto técnico es Plutón en Acuario. O sea, Plutón aproximadamente está unos 20 y tantos años en cada signo. Lo tuvimos desde 2008 en Capricornio y siempre que Plutón pasa por un signo es como si pasara un rayo láser por todos los temas que abarca ese signo. Capricornio representa las estructuras políticos, sociales y sanitarias. Entonces, durante todo este tiempo hemos visto cómo los gobiernos fallaban. Ningún gobierno ha sido capaz de dar respuesta a los problemas humanos. Y se ha visto, para cualquiera, que los gobiernos no funcionan. O sea, no han resuelto ninguna crisis, siguen endeudándose, siguen lanzando balones hacia adelante y lo único que lo van aparentemente solventando problemáticas es con más deuda, con más deuda, con más deuda. Los políticos son fantoches, los políticos son incomprensibles, o sea, nadie entiende un discurso político, te pones a escucharlo, no entiendes nada. Eso es lo que ha dado Plutón en Capricornio durante todos estos años. O sea, una desconfianza en ese mundo. Lo mismo se va a aplicar ahora a nivel intelectual durante los próximos 20 años de Plutón en Acuario. Ahora vamos a entender, vamos a pasar ese mismo rayo láser por todo el mundo académico, por todo el mundo intelectual, por todo el mundo científico. Entonces vamos a ver, ostras, todo lo que nos han dicho de salud está equivocado, está mal planteado. Nos han dicho muchas veces que la enfermedad, por ejemplo, es una especie de castigo, de arbitrariedad, de eventualidad incomprensible, en lugar de pensar que tal vez es un mecanismo defensivo del cuerpo que lo que busca es la supervivencia y expresa un desequilibrio a través de unos síntomas, que esos síntomas son corregibles en cuanto tú corriges el desequilibrio en todas las áreas de la vida, en lo sutil, en lo mental, en lo emocional, en lo denso.
Cuando tú te das cuenta de todo eso, cambia tu manera de pensar y de plantear la enfermedad. Lo mismo que también va a cambiar tu manera de plantear lo que es la economía, de lo que es la organización humana, lo que son las leyes, lo que es la justicia. Pues este 2023, con Plutón en Acuario, que es una entrada muy importante, los conceptos libertarios de pensamiento empiezan a introducirse poco a poco. El paralelismo más básico tendría que ver con toda la revolución de las ideas que hubo en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Porque fue la última vez que Plutón estuvo en Acuario, hace pues eso, unos 200 y tantos años, durante el 1790 y tantos hasta el 1805 o por ahí aproximadamente. O sea que estamos en una situación astrológicamente paralela o por lo menos similar en términos técnicos a esa Revolución Francesa. Entonces estamos en un momento de evolución de las ideas y los años venideros se parecen también bastante a lo que fue el Renacimiento. Así que también un resurgir de ese pensamiento tradicional y salir un poco de los barrotes conceptuales que nos trae este posmodernismo, donde somos pensados por un paradigma en lugar de nosotros ser sujetos pensantes que toman sus propias decisiones y que asumen su propia responsabilidad. Robert, le miraba varios de lo que usted ha escrito, de lo que ha dicho, de lo que ha compartido a través de las redes sociales. Y usted decía, 2023, caerán. Ese caerán me llamó mucho la atención porque es un pronóstico, es un anuncio muy interesante. ¿Quiénes caerán? ¿Qué caerá? Todo lo que llamamos controladores de este mundo. Es decir, si nos preguntamos quién manda en el mundo, está claro que empezamos a tirar hacia arriba y más allá de los políticos, pues hay empresarios, hay grupos de poder y cada vez que vamos tirando hacia arriba se va opacando, cada vez cuesta más encontrar nombres propios. Si uno, por ejemplo, busca quiénes son los dueños de las empresas más importantes, veremos que hay accionistas y al final hay grupos de poder y no sabes bien quién hay ahí, quiénes son los nombres y apellidos. Entonces, esos son los que van a caer, o sea, los que están jugando a este mundo como si fuera una especie de partida de Monopoly cruenta y salvaje, donde nosotros somos tratados como esclavos. Esos son los que van a caer porque los aspectos astrológicos que hay son cada vez más desfavorables para ejercer un control sobre la población. O sea, si bien durante Plutón en Capricornio era relativamente fácil ejercer el control, aunque cada vez se iba a hacer más explícito, como así sucedió a partir sobre todo de 2020, ahora ese control se ha hecho tan expreso, tan explícito, que también cada vez les va a costar más, porque la manera de ejercer correctamente un control es que este sea sibilino, que sea prácticamente inconsciente. O sea, el arte del buen hipnotizador o buen manipulador es que la víctima crea que está tomando decisiones por sí misma. Pero en el momento en el que se revela el titiritero, o que por lo menos existe un titiritero, que existe alguien que está moviendo los hilos, aunque no sepas quién es, intuyes cuáles son sus acciones. Todos los que diseñan la Agenda 2030, una agenda que es distópica y eufemística, porque aparentemente todos los propósitos son buenos y son progresistas y realmente son de una estructura totalitaria de fondo, todos los que han diseñado esa agenda perversa van a ir cayendo. ¿Por qué? Porque les toca salir de ese modus de control, igual que en la Revolución Francesa, todo lo que representaba la aristocracia fue siendo reemplazada por otro modelo. Los reyes, los nobles, aquellos que venían de cura, tuvieron que ser eliminados del poder y reemplazados por otro tipo de élites. Estamos en una transición parecida, tiene algún paralelismo, pero esta tiene una connotación mucho más espiritual. Aquella era más rabiosa, más política, tenía algunos principios libertarios, pero también tenía organizaciones secretas detrás, tipo masonería, que lo emponzoñaron, lo eliminaron, lo sabotearon y finalmente lo llevaron o condujeron hacia algo más infértil. Ahora es el momento de hacerlo correctamente. Robert, a nivel personal, aquí estamos hablando de caerán, bueno, las figuras que usted bien lo dice, que de por sí la inmensa mayoría de la gente no se imagina que hay unos poderes allá que controlan los medios de comunicación, que controlan lo que quieren que la gente piense. Vivimos en automático, peleamos entre nosotros, producto de todo, que eso está perfectamente planeado y eso lo vamos entendiendo cuando vamos nosotros buscando información. A nivel personal, Robert, ¿qué va a suceder en la vida de aquellas personas que también de pronto no viven en un orden, llamémoslo amoroso o armonioso? ¿Va a haber un efecto también sobre la parte individual de cada uno de nosotros? Sí, claro. A ver, cuando hacemos pronósticos a nivel global, inevitablemente tenemos que intentar ir a lo que toca más en común. Y sobre todo me interesa explicar cuáles son los aprendizajes, porque de no hacerse los aprendizajes, entonces es cuando empiezan las consecuencias adversas.
O sea, las consecuencias adversas nunca son inevitables. Pero imaginemos, digo, hay que hacer un cambio de paradigma. ¿Qué ocurre si no lo haces? Pues seguramente te vas a poner en manos de otro, por ejemplo, para que se ocupe de tu salud. Te vas a poner en manos de otro para que se ocupe de tu vida, por ejemplo, tu vida económica, y a lo mejor te estafan, a lo mejor te matan, a lo mejor te enferman, a lo mejor te engañan, porque no es el momento de delegar en otro la información. No es el momento de delegar en otro la toma de decisiones. Lo mismo, las personas que son muy dependientes, ahora que entra Saturno en Piscis, que es una posición que aboga por aprender a reglamentar incluso lo invisible, se van a ver perdidas, se van a ver devastadas ante el caos, ante muchas veces no saber cuál es el referente. Claro, cuando la política, las organizaciones y las instituciones no son unos referentes, son realmente circenses, son realmente patéticas en lo que hacen, en lo que expresan, tú no tienes unos valores sociales de referencia correctos y virtuosos. Y luego, ¿qué le enseñas a tus hijos, por ejemplo? Pues cuando la gente se sienta un poco desnortada porque no encuentro modelos virtuosos en la sociedad, entonces no te queda otra que buscarlos en ti. Pero el que no sea capaz de buscarlos en sí mismo, los seguirá buscando hacia afuera. Y seguirá comprando hacia afuera y cada vez de manera más efectuosa y cada vez irá sufriendo más. Esto es como la gente que en su trabajo piensa que la gente de su trabajo, por ejemplo, son virtuosas, aunque no lo sean, y todo el rato está pendiente de las críticas que le hacen, dándolas por hecho que realmente son bien intencionadas y haciéndose cuestionamientos que no corresponden. Entonces, esas personas lo van a pasar muy mal, pero no porque estén obligadas a pasarlo mal, sino porque no están haciendo la parte que hay que hacer, que es abrir la conciencia, asumir más responsabilidad y finalmente abrirse hacia la nueva humanidad. El que no piense en términos de nueva humanidad seguirá actuando de modo de vieja humanidad, sufriendo las consecuencias. ¿Cuáles serán esas consecuencias? ¿Qué consecuencias puede vivir una persona? Porque lo que usted decía, Robert, es maravilloso. Ayer lo analizábamos. Tenemos una apertura en el mundo muy grande, donde hay muchas herramientas, donde hay muchas cosas que afloran, donde todavía también, a pesar de todo esto, hay muchas dudas por parte de muchas personas, ¿no? Entonces, cuando ven que alguien a través de las manos trata de sanar a alguien, entonces lo vemos de una manera, no sé, equivocada, producto del desconocimiento, de la ignorancia, pero quienes no logran empezar ese despertar espiritual para ver la vida de una manera distinta, ¿qué puede acontecer para la vida de ellos, Robert? Bueno, pues mucha confusión y muchas enfermedades mentales, porque la mente va a entrar en disociación y en colapso. O sea, vamos a ver, este mundo, si tú aceptas las reglas que te transmiten las instituciones, es absurdo, es ilógico, es irracional. O sea, de alguna manera, durante estos años hemos visto cómo se encerraba la gente en función, o en principio, para proteger la vida de unos, viviendo condiciones que eran contrarias a la vida, sin tomar el sol, sin moverse, sin salir a caminar. O sea, ¿cómo puede ser que estemos protegiendo la vida como si fuera el valor más importante y tomando directrices que van completamente en contra de la vida? Entonces, una persona que sigue eso y sigue ese discurso tiene que entrar en contradicción, tiene que entrar en colapso. O sea, las instituciones me están protegiendo, pero luego están arruinando el país. Aquí, por ejemplo, se encerraba a la gente y les obligan a los autónomos a seguir pagando cuotas de autónomos, a seguir pagando sin poder ejercer legalmente tu actividad laboral, pero tenías que seguir pagando los impuestos. ¿Qué tipo de lógica tiene eso? Pues claro, la persona que sigue aceptando la lógica contradictoria del sistema va a entrar en falla interna, va a entrar en colapso. O sea, van a haber un creciente incremento de suicidios y de problemas mentales. Porque claro, es imposible vivir en ese sistema sin estar enfermo mentalmente. Salvo que te des cuenta de que el sistema te está mintiendo, te está engañando. Y digo, vale, entonces, si yo entiendo que estoy en una jungla, que hay un sistema de depredación social, bueno, pues entonces me coloco como un guerrero, como un jugador, entiendo que los que mandan me están intentando engañar, bueno, me puedo colocar de otra manera y entenderlo racionalmente. Pero si pienso que son buenos y que me están haciendo daño por mi bien, entro en una especie de síndrome de Estocolmo y tengo que luchar contra mi propia ética, contra mi propia intuición. O sea, acabo anulado. Una persona que está estudiando simplemente lo que le dicen las universidades está constantemente yendo en contra de su propia intuición. Está constantemente teniendo que ceder lo que ella auténticamente piensa y haciendo prevalecer lo que un profesor le dice que es correcto, aunque choque constantemente con lo que él piensa. ¿Cómo puede acabar esa persona? Loca, literalmente. Por eso digo que cuando te pasa algo malo, en general es porque estás rechazando un aprendizaje.
por eso decimos que venimos aquí a aprender. Digo, puede a veces ser doloroso, pero es mucho más doloroso no aprender que aprender. Robert, desconozco si tiene hijos, desconozco su círculo familiar, pero yo le voy a contar algo. Aquí somos ya amigos y tenemos una comunidad linda que está con ese deseo maravilloso de aprender. Yo tengo un nieto de 3 años y ese nieto de 3 años yo le decía a mi hija, le decía, mi amor, no le enviemos al colegio, démosle una educación diferente. Yo le hago esta pregunta y se la transmito. ¿Cómo educaría Robert Martínez a ese hijo, si tiene, si no lo tiene, si lo crea en su mente, para podernos explicar cuál sería la educación, la visión, el conocimiento? ¿Qué sería eso que usted le transmitiría a ese ser para que pudiera disfrutar de esa nueva humanidad que sabemos que ya está apareciendo, que ya empezamos nosotros a vivir? Bueno, no tengo hijos, lo máximo que tengo es un sobrino con el que tengo algún tipo de relación de vez en cuando, pero básicamente la manera de educarle sería dándole todo tipo de herramientas que le ayuden a ser más autosuficiente y a confiar más en sus intuiciones. O sea, primero la educación, lo ideal sería que estuviera lo más ajustada posible a la personalidad del individuo. En este caso, pues conoce bien a tu hijo, a tu hija o al ser que tengas en tus manos y adapta la educación a su personalidad. Primero potenciando y alentando lo que ya tiene inmanentemente y luego ayudando a pulirlo. Es decir, si alguien tiene un gran entusiasmo, pues que sepa, que aprenda que no todo el mundo va a entender ese entusiasmo ni que lo va a compartir, pero que sepa que ese es su valor diferencial. Entonces, comparte ese entusiasmo con quien veas que lo puede recibir. Intenta rodearte de gente que lo comparta y con los que no, ten paciencia y confianza con ellos, pero no te tomes como algo personal. Pues lo mismo, si alguien es muy locuaz y le gusta mucho hablar, no todo el mundo le gusta hablar, a uno le parecerá que eres un pesado. Si tú eres muy deportista, habrá gente que no le gusta el deporte, no te lo tomes como algo personal, no es porque tú seas defectuoso. La sociedad nos ha enseñado a querer que todo lo que somos de base está defectuoso y que tenemos que corregirlo. Si eres una persona muy independiente, te dicen que eres un desapegado y que tienes un problema, que no te atreves a comprometerte con nada. Y si eres muy comprometido, es que eres una persona demasiado apegada que está todavía enganchada a las faldas de mamá. O sea que todas las características que tenemos están definidas peyorativamente como algo patológico. Entonces, lo primero que haría sería conocer al individuo, darle todas las herramientas para conocerse a sí mismo y también saber qué tipo de humano se va a encontrar. Digo, porque habrá mucha gente que se parecerá a ti, pero sobre todo te vas a enfrentar a muchísima que no se parece a ti y esa es la que más te va a confrontar. O sea, realmente es la gente que menos se parece a nosotros la que nos genera más molestias, más incomodidades y también más aprendizaje. Entonces, al final estamos casi toda la vida tratando de usar como espejo a los que menos se parecen a nosotros. O sea que también hemos venido muchas veces a complementarnos. Si yo soy optimista, atraigo a la gente pesimista porque necesitan de mi optimismo para nutrirse. Y si yo soy una persona muy emocional, necesito a gente racional a mi lado para complementar esa parte emocional. O sea que siempre nos vamos a lidiar con los opuestos y digo, vale, si el otro es lo opuesto a ti, entonces tú ya sabes lo que eres lo opuesto. Robert, aquí hay personas preguntando muchas cosas interesantes. Yo quiero invitarlos a las personas que nos están viendo. Es un grupo ya más de 2,000 personas que tenemos conectadas con nosotros en directo, porque me preguntan algo que yo también me estaba preguntando hace un momento atrás. Vienen cambios. Voy a colocar esta pregunta que nos la hace una persona. Dicen que Europa y Centroamérica va a desaparecer por cataclismo. Bueno, tal vez no sea tan exacta la pregunta en el sentido que vayan a desaparecer, pero vienen cambios, se pronostican cambios a nivel planetario en tema de erupciones o en tema de terremotos. ¿Qué viene para el mundo en este tiempo? Bien, puede haber durante 2023, yo creo que la zona más probable, hay dos momentos que son más o menos probables, zonas más calientes, que sería entre el 20 de abril y el 25 de mayo aproximadamente. Esa es una zona que sí que puede ser ávida o propensa a terremotos, tsunamis y demás. No creo que sea algo como para que reviente Europa o América entera, me extrañaría muchísimo. Y luego la siguiente época sería noviembre. Noviembre y parte de diciembre también, la primera parte de diciembre. Esos son los dos momentos del año más propensos a cataclismos. Pero hasta el punto de que se desvanezca todo, yo no acabo de verlo y sí, conozco algunas personas que
han conectado, han canalizado esa información, yo creo que no será tan explícito, que no será tan salvaje, que no será tan grotesco. Muchas veces, cuando uno hace una canalización, cuando descarga una información de los mundos akáshicos, esta se expresa de una manera simbólica y luego hay que traducirla. Pues claro, cuando se habla, por ejemplo, de un cataclismo, puede ser, bueno, pues que mucha gente se va a desconectar de su alma, ya está pasando. Como hemos dicho, mucha gente queda colapsada, queda disociada. Bueno, eso es una forma de cataclismo. Es una devastación. No hace falta que la gente muera literalmente, pero una persona que está demente, que está delirante, bueno, hasta cierto punto es lo mismo que si hubiera un terremoto y los hubiera engullido a todos. Es bastante similar. Pues a veces la información que nos llega puede ser traducida en otros términos porque todo en el universo se expresa en forma de fractal. Así que lo que llamamos catástrofe tiene muchos niveles de expresión. Y yo no creo que sea catastrófico per se. Es catastrófico para el que no se ajusta al momento. Y el momento es, si ahora viene una era glaciar, por ejemplo, por decir algo, te abrigas. Y si no te abrigas, te congelas. O lo mismo, si hace muchísimo calor y tú sigues con el abrigo, te asas. Pues entonces, la cuestión es, ¿eres capaz de acompasarte con el cambio o tú sigues con piloto automático haciendo aquello que estás programado para hacer con independencia de lo que ocurra? Si te quedas en la segunda opción siguiendo una inercia mecánica, pues sí, vas a ser arrollado por los sucesivos tsunamis que nos van a golpear. Robert, aquí hay muchísimos comentarios, pero muchísimos, son muchísimos. Las personas están escribiendo ahí, no sé, 2000 comentarios tal vez. Todos preguntando muchas cosas interesantes. Muchas, pero muchas son muchas. Ya leerlo voy a ir encontrando uno sí, que otro. Sí. ¿Qué tenemos que ir haciendo para empezar ese despertar espiritual, Robert? ¿Qué usted nos puede recomendar? Porque en medio de todas las preguntas, y usted ha venido respondiendo, pero para ir a lo más concreto, ¿qué debería hacer una persona que escucha esta información, que escucha a Robert Martínez, que se da cuenta ahora de que el mundo está cambiando? Porque yo creería que la inmensa mayoría no se da cuenta. La mayoría no, pero claro, vamos a ver. Aquí estamos siempre en microcomunidades, en segmentos de población muy acotados. Es decir, quien escucha un vivo de crecimiento espiritual y personal, quien escucha tu canal, ya ha pasado muchos filtros, ya ha pasado muchas cribas. Entonces ya no es un ciudadano común. O sea, si escoges a 100 ciudadanos de Colombia por la calle, pues que escojan o que vean tus vídeos, a lo mejor hay uno de cada 100. Sí. O uno de cada 1000. Entonces, más bien, o cada 10.000. O cada 10.000, tal vez. O no te creas, yo hoy, por ejemplo, hoy por la calle, yo vivo en una ciudad pequeña y me han parado 2 personas, es decir, que y no es un lugar tan grande, o sea que ya claro, tenemos un cierto público, pero sigue siendo algo bastante residual. Entonces, un concepto clave para 2023 y que no es un concepto obvio. Muchas veces se dice esa frase de que los sentimientos no se pueden explicar o no se pueden definir. Bueno, pues uno de los trabajos para 2023 es sí, tenemos que ser capaz de explicar lo que sentimos. O sea, una emoción, un sentimiento, un paquete de información que nos resuene y nos genera una respuesta emocional, lo que es un conjunto de información tan grande que se tiene que masticar, se tiene que fraccionar para poder finalmente digerir. Entonces, es algo indigesto. Por eso, cuando estamos muy emocionados, nos desbordamos, lloramos y nos quedamos en una sensación difícil de explicar. Bueno, pues Saturno en Piscis, que es una de las posiciones que entra en marzo de 2023, lo que te dice es, ahora prosperará la persona que sea capaz incluso de delimitar, segmentar y explicar su mundo interno, su mundo emocional. Te das cuenta de que todas las cosas que te emocionan en esta vida, tienen una lógica, solo que es una lógica tan compleja y hay tantas aristas, tantas cuestiones involucradas que parece imposible finalmente de explicar, pero se puede. Así que tarea principal, deberes principales para 2023. Aprendamos a traducir nuestras emociones. Traducir las emociones, buscar el origen, tratar de colocarle un poquito de lógica a la emoción. Por ejemplo, imagínate que escuchas esta canción que está sonando ahora mismo. ¿Qué cosa se transmite? Me transmite paz, relajación. Digo, vale, pero vamos a ir un poco más.
paz, ¿por qué te transmite paz? ¿O por qué te transmite relajación? ¿O por qué te pone nervioso, ¿no? Por ejemplo, habría quien diga, ¿me pone nervioso? Es verdad, porque me recuerda a las salas de espera, a lo mejor de hospitales o del tren cuando llega tarde. Entonces, a lo mejor esa música clásica me pone nervioso. No, a mí me pone relajado porque me acuerdo cuando estudiaba en el colegio que estaba motivado. Entonces, empiezo a desglosar y saco de allí muchísima información, una cadena de razonamientos enlazados, y hay tantos razonamientos enlazados que hasta que no lo estiro y no lo fragmento, no entiendo la lógica que hay detrás. Entonces, rompamos el mito de que las emociones son indescifrables. Lo único que son es un paquete de información tan grande que solo puedo sentirlo, porque explicarlo me cuesta. Digo, bueno, pero dedícale un tiempo, porque eso es alquimia. Y la alquimia emocional es lo que permite convertir el caos en orden. Claro, es empezar a conocernos un poco, a observarnos un poco, a detenernos un poco también, Robert, porque normalmente la persona llega a la emoción y con la emoción tiene una reacción, un comportamiento, pero nunca se detiene a darse cuenta. Creo que ese es el mensaje, aprender a darnos cuenta, a autoobservarnos, para preguntarnos por qué estoy viviendo, qué estoy interpretando, qué estoy sintiendo con eso que estoy experimentando. Exacto, es decir, vale, tienes una situación emocional, es como si fuera una película, pues vale, vamos a poner pausa y vamos a mirar fotograma por fotograma qué está pasando aquí. Es el darse cuenta, en lugar de seguir mecánicamente respondiendo reactivamente, no, ponemos pausa en cada fotograma y vamos a mirar a cámara lenta todo lo que ha pasado hasta que entienda la escena, hasta que entienda por qué he reaccionado así, qué estaba buscando, y luego te das cuenta de que las reacciones mecánicas son el resultado de una programación en la que hay muchísimos razonamientos automáticos. Hago esto porque me doy cuenta que si no lo hago, el otro se va a pensar que soy tonto, y entonces para demostrar que soy listo, estoy diciendo algo que viene más. Todo ese razonamiento en bucle hay que descifrarlo. Y cuando se deshace, se puede cambiar y se puede reprogramar por uno mejor. Porque el que tienes metido desde la infancia no es virtuoso, no te sirve para funcionar bien. Entonces, todo aquel que tenga demasiados razonamientos mecánicos va a ser vapuleado en 2023. Entonces, Saturno es bastante ingrato. Entonces, cuando pasa por donde sea, es importante que vayas con la mejor disposición. Todos somos estudiantes cuando Saturno pasa a hacernos un examen. Así que esa es la asignatura principal. Robert, esta pregunta. Hace unos días, conversando con alguien de su país que estuvo con nosotros en el canal, nos decía, en el 2023 van a ocurrir muchas cosas. Y una de esas es que la vida en incoherencia saldrá a flote. La parte particular nuestra, ejemplo, aquella persona que no es muy correcta o muy legal, muy honesta en sus actividades, para colocar un ejemplo, para hacernos entender con las personas que nos acompañan, que es un grupo enorme que está con nosotros en este momento. Yo soy una persona que vendo carros, pero sé que el carro o el vehículo, como llaman ustedes en España, está a punto de dañarse, pero para poderlo vender lo mando encerar bien lindo, y entonces hablo muy lindo del carro y me pongo muy feliz porque vendí un carro que sé que al mes o a los 15 días ya le va a fallar a la persona que se lo estoy vendiendo. O soy una persona que hablo de amor, de mil cosas, tengo mi familia, pero a la vuelta de la esquina tengo otra persona con quien quererme en privado, y así de manera permanente. Va a haber un revolcón también a ese nivel donde las personas que no viven en esa coherencia a la cual estamos llamados, ¿va a suceder esto que estoy hablando? Sí, porque además lo que trae Plutón en Acuario pide una coherencia intelectual y discursiva. Entonces, claro, cuando uno entra en falta con su propia ética, o sea, yo hago a otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí, estoy en contradicción con mi propio sistema de valores. Cuando uno está en contradicción con su propio sistema de valores, su capacidad para crear abundancia queda completamente limitada. Su energía se divide en dos. Y al dividir creas una contrafuerza contraria a ti. Porque yo, por una parte, estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, estoy engañando a mi pareja, engañando a mi madre, engañando a mi hermano, engañando a mis seres queridos para conseguir ventaja. Pero por otra, yo odio a la gente que hace eso. Me da rayo cuando me lo hacen a mí. Entonces estoy creando una contraintención contra mí. Quiero que me vaya mal en el fondo. Quiero que a la gente como yo le vaya mal. Porque no soporto que me hagan eso. Entonces, esa contradicción se va a ensanchar. Al haber una amplificación energética como 2023, todo lo que tú no querrías que te hicieran a ti, no lo hagas a los demás. Porque si no, tú vas a entrar en odio contigo mismo. Eso ya pasa siempre, pero ahora se va a amplificar.
Y al amplificar, los desastres van a ser enormes. Por eso digo, para el que vive en coherencia no hay nada que temer. Para el que sea honesto no hay nada que temer. Pero para el que vive haciendo trampas, vive engañando, sí, la verdad es que hay algo que temer. Pero entiendo que los que nos están escuchando no están en esa categoría. No, hay un nivel de conciencia muy bonito y maravilloso, Robert. Usted dijo algo hace un momento atrás, dijo, la prosperidad y la incoherencia. ¿No? Hay muchas personas que se preguntan por qué no me fluye a mí la parte de dinero, por qué las cosas que yo quisiera no se me dan. Ahí hay una clave importante que usted lo acaba de decir, una vida en incoherencia. Quiero prosperidad para mi vida, pero actúo de una forma diferente, no coherente. Es que, claro, la coherencia es difícil de entender porque normalmente uno tiende a pensar que solo hay una categoría en la que uno tiene que ser coherente, pero son muchas asignaturas, son muchas categorías. Por ejemplo, hay gente que es muy generosa, pero luego no sabe recibir. Entonces ahí hay una incoherencia, porque si yo estoy dispuesto a darte a ti, pero luego tú me vas a dar algo y yo lo rechazo siempre y no quiero recibir, entonces estoy en incoherencia. ¿Por qué? Porque si yo acepto darte, pero no acepto recibir porque me siento mal, entonces yo al darte también te estoy haciendo sentirte mal a ti. O sea, estoy saltándome y digo, a ver, yo no quiero que me regalen porque me siento en deuda, me siento culpable. Ah, entonces cuando le das al otro, el otro no se siente en deuda, o podría sentirse en deuda, podría sentirse mal. Ese es un tipo de incoherencia. O sea, incluso con una buena intención puedes crear incoherencias. La coherencia es un flujo de energía. La suerte, lo que llamamos suerte, es un flujo de energía constante. Y cuanto más sólido sea, cuanto más coherente sea, más suerte genera. Y la mala suerte es crear contrainfluencias, contraflujos. O sea, una idea y su contraria. Entonces, eso es lo que crea la peor suerte. Cuanto más categórico sea y más contradictorio seas, más mala suerte tendrás. Y cuanto más dividas tu energía mental, o sea, cuanto menos seas capaz de poner tu energía en un solo lugar y ya está, más, más problemáticas vas a generar o menos suerte vas a crear. O sea, ¿quieres crear abundancia? Pues sea abundante en tu implicación, sea abundante en lo que haces, dalo todo, no regatees, trabaja como si fuera el último día de tu vida en el mejor sentido. Digo, hostia, si me muriera mañana, ¿estaría orgulloso de mi obra o no? Si la respuesta es no, digo, bueno, pues si te quedara en lugar de 24 horas, 48, ¿qué harías de más? Y si en lugar de 48 horas fueran 2 años, y si fueran 10, y si fueran 20, bueno, pues actúa como si te quedaran lo mínimo posible. Entonces verás que vas a ser tan coherente que lo que hagas va a generar una respuesta equivalente. Claro, elevando el nivel de conciencia, lo podemos llamar de esa manera, Robert, elevamos el nivel de conciencia, elevamos el nivel de vibración, la energía no se dispersa, por ponerlo en otro término, porque claro, lo que usted dice, hay algo que es muy curioso, y usted lo que acaba de decir es completamente cierto. Yo no quiero que me hagan algo, pero hacerlo sí me parece normal. Pues entonces no estás en coherencia con tu mundo. O sea, las reglas hacia adentro son diferentes de las reglas hacia afuera. Entonces, tu sistema energético es un sistema de entrada y salida. Entonces, las mismas reglas que aplico hacia adentro las tengo que aplicar hacia afuera. Es como, vale, yo quiero que me elogien, pero yo no me elogio a mí. Yo soy incapaz de decirme lo bien que estoy. Digo, bueno, pues entonces tampoco voy a aceptar que los demás me lo digan. Y cuando me lo digan tampoco me lo voy a creer, porque no me lo creo yo. Eso es básico. Pues las reglas que aplicas hacia afuera las tienes que aplicar hacia adentro y viceversa. Lo mismo, todo aquello que yo quiero, tengo que ser capaz de entender por qué lo quiero. Si no lo entiendo y lo rechazo, entonces también voy a crear una controversia. Por ejemplo, quiero reconocimiento, pero no acepto que quiero reconocimiento porque pienso que eso viene del ego. Perfecto, pues ya estás en contradicción. Claro. Entonces vas a buscar el reconocimiento retorcidamente, indirectamente, inconscientemente, y vas a estar enfadado y no sabrás ni por qué estás enfadado. Podríamos decir, Robert, que nosotros nos enredamos en la vida solitos de una forma increíble. Cuando empezamos a entender esto y empezamos a vivir una vida en coherencia, todas las cosas empiezan a fluir. Porque yo creo que el universo es tan generoso, tan bondadoso y tan abundante que nadie debería vivir en carencia de ningún tipo. Eso desde luego. Mira, te iba a decir una frase para acabar de ponerlo más bonito todavía. Nos enredamos por culpa de los demás, pero podemos desenredarnos solitos. O sea, porque evidentemente nos confunde el entorno. O sea, no es alguien que endógenamente se monta un lío, sino que es que nos llegan desde el exterior muchas consignas confusas, en forma de agresiones, en forma de consejos malintencionados,
eso es lo que contribuye a nuestra confusión. Internamente venimos con cierto orden y nos vamos desordenando, intentando adaptarnos, buscando complacer a los demás. Y claro, si estamos rodeados de psicópatas o de gente muy inconsciente, es muy fácil que acabemos contaminados de ese caos externo. Pero lo bueno, la ventaja, es que por mucho que desde fuera se nos desordene, la resolución y la respuesta siempre se puede hacer sin necesidad de los demás. Esa es la parte buena. Y desde luego, como tú has dicho, todos podemos vivir perfectamente en abundancia. ¿Por qué? Porque no todos necesitamos abundancia de las mismas cosas. O sea, los recursos son finitos, Rico, pero no importa. Hay de todo para todos, porque yo no quiero exactamente lo mismo que quieres tú. Entonces, como no queremos lo mismo, no vamos a entrar en colisión. Y si entraremos en colisión en alguna cosa, queremos ambos lo mismo, seguramente hay suficiente para ambos. Entonces, nunca va a haber nada tan importante y exclusivo como para que solo uno se lo pueda quedar y los demás se queden fuera. Decía Robert que va a durar esta energía o este ambiente pues, propicio para nuestra evolución 20 años. Sí, lo tengo en Acuario, todo el cambio de paradigma son 20 años y eso empieza en 2023. O sea, que es un cambio bastante importante. Y luego el de Saturno en Piscis, que es esta parte de la segmentación y entendimiento de las emociones, dura 2 años y medio. O sea, que acaba más o menos en 2025-26. 2 años y medio. Esos años son muy buenos, de 2025-26. O sea, vamos hacia unos años donde vamos a tener muchas facilidades. O sea, se nos van a poner todas las herramientas a nuestro favor. Ya se empiezan a poner lentamente. O sea, 2023 todavía no es del todo fácil, pero ya es bastante más fácil que 2022. 2024 es más fácil que 2023 y 2025 es más fácil que 2024, 2026 es más fácil que 2025 y así sucesivamente hasta alcanzar eso, el clímax en 2026 y luego ya el 27 ya puede ser otra vez un poco más difícil que 26. ¿Cómo podemos ir reconociendo esto, Robert? Como una persona que llega por primera vez aquí al canal, que está con nosotros hoy, hay un número hermoso de personas con nosotros, pero dice, ¿yo cómo puedo darme cuenta? ¿Cuáles son las señales que van a empezar a aparecer? ¿Qué es eso que yo no he visto que debo empezar a ver? Porque va a ir avanzando paulatinamente, pero hay personas que dicen, yo quiero, pero quisiera entender qué es lo que voy a empezar a percibir, sentir, qué es lo que va a empezar a acontecer para poder estar tan atentos de esos cambios. Bien, vamos a establecer una metodología de trabajo que ya debería estar incorporada para todo el mundo, que es aprender a hablar con el universo. El universo responde. Esto que todos de pequeños intuitivamente, que le llaman pensamiento mágico, hacemos, que es voy a hablar al universo y lanzo una señal y que el universo me responde. Que incluso en muchas series de televisión los personajes lo hacen y siempre respetan ese principio, es decir, siempre el universo acaba respondiendo. O sea, las series, incluso los guionistas, sea por primado o negativo, por lo que sea, pero siempre respetan ese principio psicomágico de que el universo responde. Pues empecemos a hablar con el universo y empecemos a encontrar patrones. Entonces, ergo, si el universo responde, aunque no entienda el mensaje, pero yo detecto que me está respondiendo, como mínimo tenemos que admitir que hay algo inteligente, que hay algo interactivo. Entonces, ¿qué hay que pedirle al universo o qué hay que decretar al universo? Que me llegue la información, que me lleguen las respuestas, que me lleguen las herramientas necesarias para colocarme en el lugar adecuado para mi despliegue espiritual y personal. ¿Qué ocurre? Que si hace 20 años era difícil acceder a información que fuera facilitadora para el crecimiento personal, ahora es facilísimo. Ahora hay tantísimas ventanas energéticas de información que haces un decreto y en 2 minutos ya tienes un vídeo, o ya tienes un PDF, o tienes un libro, o tienes lo que sea. La información está mucho más accesible gracias a las redes, pero también gracias a toda la gente que está formada, y incluso el que no viva en redes es igual. Pues la encontrará por el barrio, encontrará un amigo, un chamán, lo que sea. O sea, ahora el universo, para todo aquel auténtico buscador de la verdad, va a recibir respuestas por todas partes. Pero solo hay que pedirlas, o demandarlas, o decretarlas, ordenarlas. Lo pides de la manera más intuitiva que sea y vas a recibir señales por todas partes. ¿Qué tipo de señales? Aquellas acordes al conocimiento que tú tienes que integrar en ese momento, con lo cual serán diferentes en cada persona. Pedirle señales al universo. Eso me parece maravilloso porque es la manera, devolviéndonos y uniendo lo que estamos hablando ahora en este momento y devolviéndonos un poquito con lo que conversamos hace un momento atrás, en el año que estamos viviendo. Hay personas que dicen, yo hago y hago y hago y hago y trabajo y las cosas no fluyen.
Mm. Puedo preguntarle al universo, Dios, como quieran llamarlo, ¿estoy cumpliendo con mi misión de vida o cuál es mi misión de vida? Porque a veces insistimos, Robert, en aquellas cosas para las cuales no estamos llamados y queremos que las cosas sean como yo quiero y sin embargo no fluyen. Un llamado como este, la misión de vida, creería yo que es muy importante para este nuevo año que estamos viviendo. Claro, el tener la misión es básico porque tal vez uno no ve resultados y los está teniendo, solo que no los está midiendo adecuadamente. Por ejemplo, a veces los resultados que uno está obteniendo de una experiencia que puede ser dura son resultados intelectuales, son aprendizajes, son improntas emocionales, son callos emocionales que vamos creando. O sea, estamos realmente obteniendo los resultados deseados, pero no son los esperados. Y sin embargo, son aquellos que son necesarios en ese momento. Y luego, con el tiempo, entenderemos que sí, que obtuvimos exactamente lo que queríamos. A lo mejor yo quería monetizar y no era lo necesario. Hay gente, por ejemplo, que le pasa al revés. Está en un trabajo que está monetizando, pero no alcanza satisfacción. Entonces, no siempre perseguimos algo económico. O sea, los resultados no siempre son físicamente conmensurables. Muchos resultados son sutiles. Por ejemplo, cuando alguien busca sentirse satisfecho o apasionado, está buscando algo sutil. Entonces, la cuestión es que uno debe darse cuenta qué está buscando y que observe lo que está obteniendo, porque algo estás obteniendo. Y si no estás obteniendo lo que tú querrías, tal vez es o porque estás persiguiendo algo que realmente no te estás dando cuenta que estás persiguiendo, o porque hay múltiples objetivos implícitos e inconscientes en tu actividad. Es decir, alguien, por ejemplo, está disgusto en su trabajo y quiere cambiar de trabajo, pero realmente no está dispuesto a asumir ningún tipo de riesgo, por ejemplo. Dice, mira, es que yo quiero cambiar de trabajo, pero tampoco quiero dar ningún paso, quiero simplemente que me contraten de otro lugar y tampoco estoy poniendo currículum. O sea, bueno, pues tendrás que poner algo de tu parte. Entonces, seguramente, si no quieres asumir ningún riesgo, es porque hay otros objetivos ocultos que no estás reconociendo. Hay un objetivo que grita y otros que susurran. Bueno, aprende a detectar todos los microobjetivos. No desprecies ninguno de los microobjetivos porque todos los vas a tener que ir cumpliendo para que finalmente la energía de tu vida empiece a fluir. O sea, la fluencia no es una cuestión mágica, se puede decir que es prácticamente científica. Las cosas fluyen cuando la energía en las diferentes áreas de la vida está organizada y está sincronizada. Pero si yo tengo muchos objetivos que se solapan entre sí y muchos son inconscientes, estos me crean un sabotaje. Lo que decía antes, busco reconocimiento, pero no sé qué busco reconocimiento. Busco pareja, pero no sé qué busco pareja. Busco autorrealización, pero no sé qué busco la autorrealización. Entonces yo aparentemente estoy buscando dinero, pero me encuentro buscando autorrealización o buscando complacer al otro, por ejemplo, y no quiero cobrarle. ¿Por qué? Porque me importa mucho más complacerle, causar una buena impresión, que me dé dinero. Entonces, el principio de causar una buena impresión, de complacer al otro o de crear una situación armoniosa y evitar una violenta, prevalece sobre el deseo de ganar dinero. Entonces, claro, ahí hay una contradicción de valores. O acepto que quiero agradar y con lo cual construyo una vida en torno a eso, a mi capacidad de seducir, o si no me va a costar mucho cobrar dinero. Pues eso es un poco lo que hay detrás. Darse cuenta del peso tan brutal que tiene el inconsciente en la vida de las personas y eso es lo que hace que las cosas no fluyan. Todo lo que está implícitamente operando bajo la superficie. No, lo que está diciendo es maravilloso porque empezamos nosotros a entender, Robert, cómo el nivel de confianza en uno mismo, el nivel de amor propio, sanar heridas también, que es un término que a veces estamos hablando con uno de los astrólogos más respetados y reconocidos en el mundo. Y mire qué maravilloso, este mensaje lo digo para todos. Robert nos está diciendo algo que es fundamental, hay que aprender a crecer en el interior, reconocernos. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida, Robert, por complacer al otro? Y cada día yo voy en decadencia porque me cuesta decir no, porque si le digo no de pronto se enoja y si se enoja conmigo entonces yo me voy a sentir mal. Entonces vivo en ese estado de complacencia y cada vez mi vida va en decadencia. Hay que darle orden a la vida, hay que crecer en ese amor que nosotros debemos tenernos para que las cosas empiecen a fluir como deben fluir para cada uno de nosotros. Exactamente, bueno, incluso si, insisto también, si el valor de uno, si el valor central es complacer al otro, digo, bueno, pues haz de eso una profesión. O sea, seguramente para cualquier tarea de servicio al público, pues si tienes una gran capacidad para complacer y te cuesta mucho decir que no, bueno, pues utilízalo a tu favor. Utiliza esa capacidad tan encantadora que tienes a tu favor, en lugar de intentar corregirlo si realmente te cuesta tantísimo. O sea, un poco es
empieza a entender cuál es la corriente de energía que fluye dentro de ti y juega a favor de ella. No intentes ir en contra. Obviamente, en el caso que tú planteas, si una persona realmente tiene algo patológico que le cuesta decir que no y al final acaba delegando siempre en otro la responsabilidad, eso es patológico y eso no te está favoreciendo. Pero primero, aprovecha tu tendencia natural, porque para algo la podrás utilizar, eso seguro. Claro, claro. El descubrir esto, le iba a hacer esta pregunta, porque yo creo que está muy ligado con lo que estamos conversando, Robert. Todos quieren consultas con Robert Martínez. Yo me imagino que esa agenda está años adelante, pero Sí. aparecen más personas que quieren sentarse con Robert y le quieren preguntar muchas cosas. Lo digo de forma respetuosa, pero tenemos aquí una persona que nos puede ayudar mucho. La gente piensa y cree que el sentarse y que le digan las cosas sin tener que trabajar y construirla, eso es lo o sea, en otras palabras, un acto milagroso para que su vida cambie. Pues Eso eso no sucede con funciona. frecuencia. Sucede con muchísima frecuencia y yo creo que más es una demanda de atención que otra cosa, porque no funciona. O sea, yo he hecho muchas veces el experimento, ¿no? Decir, mira, ¿me puedes decir mi propósito de vida? Y digo, sí, te lo sintetizo en 10 palabras, nada, una frase. Se lo digo, ¿qué? ¿Te sirve de algo? No, te sirve de nada. Te sirve porque ni siquiera lo vas a entender. O sea, te lo puedo decir, a lo mejor es algo perfectamente comprensible, pero sin el trabajo de contraste no vas a poder entenderlo, no vas a poder ubicarlo, no vas a poder darte cuenta de lo que eres. Si yo te digo que eres una persona, por ejemplo, generosa, que tiene una buena capacidad de escucha, te lo voy a tener que demostrar eso. Y te voy a demostrar que en general, en comparación, eres más generoso que el resto. Y que escuchas mucho mejor que el resto. Y te lo voy a tener que poner con muchos ejemplos de tu vida para que entiendas realmente, es verdad, tienes razón. Yo escucho mucho más que los demás. Y memorizo mucho más que los demás. Y soy más generoso. Entonces, si yo solo te digo una frase y tú no has hecho el trabajo de darte cuenta por ti mismo de que eso es cierto, eso no te va a impactar. Eso te va a causar indiferente pensar, bueno, eso se lo dices a todos. Por eso no hay fórmulas milagrosas, porque lo mismo, a un deportista, imagínate que le dijeras, mira, eres un corredor de 100 metros, tienes que correr un poco más que el que ha quedado primero. Digo, ¿qué? ¿Te sirve de algo? Digo, el problema es cómo conseguir adecuar tu cuerpo, tu musculatura, tu entrenamiento para poder correr un poco más que el que corre primero. Digo, bueno, pues el trabajo es ese. Claro, es que cuando yo digo esto, lo digo por esta razón, Robert. Nosotros queremos que el mundo cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos que el mundo, que el 2023 me traiga cosas maravillosas, pero sigo haciendo exactamente lo mismo. Yo quiero tener una mejor relación, pero ni siquiera me compro un libro para leerla, al menos saber cómo se comunica un hombre y una mujer y entender cuáles son los canales de percepción de cada uno. O sea, queremos que del cielo, que indudablemente creo en Dios y tengo una conexión muy linda con el mundo espiritual, pero también hay mucha responsabilidad en que nosotros aprendamos a crear la realidad que queremos vivir. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es colocarse en un papel de jugador, de actor principal de la propia vida y no de bebé. O sea, cuando somos bebés, pues obviamente dependemos de nuestros padres. Pero claro, una vez que ya abandonamos esa etapa de dependencia absoluta, podemos tener microdependencias momentáneas, ¿vale? Pero que no sean la base constitutiva de nuestra vida. Y por supuesto que podemos utilizar todo tipo de profesionales y herramientas de otros para inspirarnos, para ayudarnos, para crear conceptos que pueden ser de carácter avanzado. Pero no podemos tenerlos cogiditos de la mano todo el día, porque evidentemente no nos sirve y no nos ayuda. Y por supuesto, hay que abandonar esa idea de a ver qué me va a pasar. No, a ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer con lo que sea que nos pase. Cuando uno cambia esa mentalidad y actúa como eso, como el operador principal de su vida, deja de tenerle miedo a esta vida. Es que nada me puede dar miedo. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, sabré qué hacer con ello. Hoy estamos en un mundo, como usted bien lo dijo hace un rato atrás, Robert, dijo, hay tanto conocimiento hoy, hay tantas cosas que yo a veces en mis reflexiones aquí yo digo, faltan por lo menos unos 200 años para poder, con la información que está llegando y dedicarse todo el día para poder uno entender muchas cosas. Yo le hago esta pregunta porque hay una curiosidad de mi parte y se la hago a quien debo hacérsela, a una persona que conoce esto que viene para el mundo, para la humanidad, los cambios que se vienen dando. ¿Qué va a pasar con las universidades, Robert? ¿Qué va a pasar con la educación? Porque yo me confieso aquí ante todas las personas que nos acompañan, que es un grupo de casi 3.000 personas que están con nosotros en vivo. Si yo tuviese un hijo hoy, que no lo voy a tener,
Yo difícilmente lo enviaría tanto al colegio como a la universidad. Y voy a dar razones. Y usted, por favor, corríjame, compleménteme, deme su opinión. El niño más inteligente es aquel que responde lo que el profesor cree que es la verdad. Y muchos profesores, con el respeto de los profesores, porque hay gente muy buena también en la educación, si no responde lo que él piensa y que puede estar equivocado, entonces aprueba o desaprueba. La universidad veo lo mismo, yo veo en la educación superior que hay una producción, eso sale por cada semestre, ¿no? Una producción de profesionales para un mundo que no los está esperando ni los recibe con el agrado, porque pues lo que vienen a aportar es lo que ya han aportado lo mismo hace 30 o 50 años. ¿Qué cambios ve usted o qué percibe que va a suceder con el mundo de la educación tanto primaria como superior y universitaria? Va a ser reformulada de principio a fin, desde la base hasta la periferia. O sea, las universidades tal y como las conocemos van a ir desapareciendo, van a ir siendo eliminadas y suprimidas. O sea, cada año son más adoctrinadoras, cada vez dan información más inútil, cada vez son menos productivas y cada vez se demuestra que están produciendo licenciados que luego no pueden ser absorbidos por el mundo profesional. O sea, las empresas no contratan a recién licenciados porque no tienen experiencia y tampoco han sido formados para ningún trabajo. O sea, han sido bombardeados con contenidos teóricos que muchas veces ni siquiera se evalúa si el alumno tiene un verdadero criterio, un verdadero discernimiento, sino simplemente si es capaz de reproducir de manera fidedigna lo que ha leído, aunque no lo haya entendido, pues esa persona no es hábil ni apta para trabajar. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues todo lo que son cursos alternativos, privados, todo lo que sea fuera del mundo académico, va a demostrar ser mucho más funcional, mucho más útil para ganarse la vida y por lo tanto lo va a ir reemplazando. Cursos de inteligencia financiera, de inteligencia emocional, cursos de inversiones, cursos de yoga, de meditación, de técnicas de energéticas, de técnicas de sanación, técnicas espirituales. Todo eso va a tener mucho más peso porque te ayuda a ser funcional en tu vida. Puedes estudiar 20 carreras, 20 másters y luego decir, vale, llego a un trabajo y no sé ni por dónde empezar. No sé nada. No sé absolutamente nada útil. Y lo que sé, todos los contenidos teóricos, no me los piden. O sea, no puedo ni siquiera exhibirlos en mi trabajo porque nadie los está reclamando. Entonces digo, ¿entonces para qué me he formado en esto? Si es absurdo. Ese mundo se va a caer. O sea, Plutón en Acuario va a reventar las universidades. Porque son un nido de analfabetismo funcional. Tienes un montón de información que no sirve. Sirve, sí, para rellenar una enciclopedia, pero no para estar en un trabajo. Eso también va a replantear el pensamiento de los padres, ¿no, Robert? Porque los papás, en su deseo y en su intención de que sus hijos salgan adelante, triunfen y consigan un éxito en su vida, pues siempre están pensando en la universidad, la universidad, la universidad, la universidad. Sin embargo, no miran los resultados. Cuando yo digo mirar los resultados, significa qué está pasando con todo lo que está ahí alrededor de nosotros. Como usted bien lo decía, una persona sale, no lo reciben, no tiene la experiencia suficiente, el conocimiento que en la realidad se requiere, pero queremos insistir en algo que ha venido demostrando, no el conocimiento, porque aquí hay una cosa que es interesante, ¿no? Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la información. Información se recibe mucha, conocimiento es otra cosa diferente. Sí, o sea, realmente es información inútil la mayoría de las veces. Si lo que me van a enseñar en la universidad es a memorizar una información que yo puedo leer en Wikipedia en 2 segundos, ¿cuál es mi papel allí? En todo caso, si me enseñaran a entender la información que hay en Wikipedia, a ser capaz de hacer una metarreflexión, de leer esos datos, interpretarlos, ser capaz de hacer extrapolaciones teóricas, analogías, de razonar en torno a ello, vale. Pero a memorizar y vomitar, que un poco en las oposiciones para el sector público es lo mismo. Memorizar y vomitar datos en test que son completamente farragosos, engañosos y hechos con la peor intención del mundo para confundirte. ¿Eso cómo va a ser demostrativo de que alguien ha aprendido algo, de que alguien está cualificado para algo? Es absurdo, o sea, choca frontalmente con la inteligencia más elemental. Entonces, todo ese sistema tiene que caer. O sea, básicamente lo único que puede funcionar es algo que enseña al individuo a pensar correctamente, que le enseñe realmente cómo es una profesión de verdad, cómo es un trabajo, y que le ayude al individuo a ser cada día más autónomo, más independiente y a producir algo que le guste,
algo que sepa hacer. No tiene ningún sentido que la gente esté haciendo cosas que odia, cosas que no le apetece, porque lo único que va a hacer es que enferme, que genere problemas en el trabajo. Es imposible que alguien se comporte bien si no está bien. Y si se comporta bien estando mal, va a enfermar. Claro, y es que entender eso, que tiene toda la lógica del mundo, yo creo que en ese tiempo estamos, Robert, de empezar a decir, ¿por qué tengo que hacer algo que no me gusta, ¿no? Que no me da satisfacción? Porque es muy cierto, si uno lo piensa y lo analiza de esta manera, Robert, uno diría, ¿cómo es posible que una persona siendo millonaria se suicide? ¿Cómo lo explica uno? Pues está claro que el dinero no le está dando lo que él estaba buscando. O lo mismo, mucha gente dice, bueno, pues el típico comentario de tener este trabajo para tener una vida segura y tal. Y a lo mejor la persona, muchos de ellos se mueren antes de jubilarse. ¿De qué le ha servido ese trabajo seguro y tal si se ha muerto antes de jubilarse? Si ni siquiera ha podido disfrutar de su vida, se ha muerto de un ataque al corazón. ¿Por qué esa lógica de seguir hacia una especie de vida absurdamente longeva, pero también absurdamente infeliz? Está claro que los valores están confundidos, están subvertidos, y o volvemos al inicio, es quién eres, qué te gusta, qué quieres que puedes aportar al mundo, en qué te diferencias del resto, y construyes una vida a partir de ahí, y luego si acaso al final eso lo monetizas, o si no, vamos hacia el carajo, vamos hacia el abismo. Entonces, la persona que ya está yendo hacia el abismo, ahora va a empezar a tener un cartel de no retorno, de aviso, a partir de este punto ya no hay retorno. Si te vas en esta dirección ya no vas a poder volver porque caerás en el camino del delirio. Entonces, la cuestión es, quiérete a ti mismo, conócete a ti mismo y conoce el mundo en el que vives, porque prácticamente toda contradicción se genera porque no hay una coherencia entre lo que sé de mí mismo y lo que sé del mundo. Estoy confuso respecto a las dos realidades. Si no conoces el mundo en el que vives, vas a creer que lo que te están diciendo de ti es la verdad. Y seguramente lo que te están diciendo de ti son proyecciones de los demás. Robert, ¿qué va a pasar con las iglesias? Pues algo muy parecido a las universidades. Están completamente desacreditadas. Si una iglesia debería ser un templo de unión con lo divino, una conexión espiritual, está muy lejos de convertirse en ello. Una iglesia tradicional, tú vas a que un cura te suelte un sermón, que te explique una serie de cosas con un tono monolítico y súper aburrido, y finalmente que la gente acabe siguiendo por dogmatismo una serie de normas y tradiciones que tampoco acaba de entender bien. Las iglesias deberían ser centros que ayudaran al ser humano a conectarse íntimamente con lo divino, ayudándole a que esa conexión sea lo más pura, lo más sincera, lo más natural, y detectando en todo caso, oye, mira, esto lo estás forzando mucho, esto se está haciendo muy desde la mente, esto no es auténtico. Digo, no, venga, siéntalo desde el corazón, siéntalo de verdad. Vale, ahora estás conectado, bien. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Bien o mal? Venga. Debería ser un lugar, un templo, un lugar de recogimiento espiritual. Pero lo que nos encontramos es un lugar de adoctrinamiento basándose en conceptos espirituales y metafísicos. Eso también va a caer. Todos los paradigmas actuales, la política, la religión, la ciencia, la economía, todos van a caer. Pero van a caer desde el de la ciencia. El desde la ciencia es el primero porque es el que los aglutina a todos. Y la ciencia, entiéndase como el conocimiento. El conocimiento institucionalizado, el criterio de autoridad, lo que se considera que es lo verdadero, aunque no lo sea. Eso es lo que va a caer. Pues mi querido Robert, yo estoy muy feliz, no abusando de su tiempo, porque sabemos que es una persona que tiene hora tras hora compromiso. Yo le agradezco muchísimo esta hora que nos ha dedicado, una hora que le agradezco con el corazón a nombre de toda una comunidad, que somos hoy casi 400,000 personas que estamos en este canal. Le enviamos nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Gracias por su tiempo. Esperamos que esté con nosotros nuevamente en el momento que usted tenga un espacio. Siempre será bienvenido, siempre será muy bien recibido. Y de todos, de parte de todos nosotros, nuestra gratitud por esa generosidad que ha tenido para con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias, Cristian, a ti y a toda tu comunidad. Haces un trabajo excelente y espero que continúe creciendo hasta el infinito y más allá. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy, muy especial. Hoy tuvimos un encuentro maravilloso. Compartan esto con todas las personas que todavía no se han suscrito al canal. Suscríbase, que es gratuito. Vendrán muchas cosas lindas, invitados maravillosos, mucho conocimiento. Seguiremos con nuestra escuela
de espiritualización con Gonzalo Rodríguez y seguiremos haciendo muchas cosas para el beneficio de todos ustedes. Muchas bendiciones. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Muchas gracias. Un abrazo.